Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva clase de nuestro curso de Matemáticas Computacionales y Teoría de la Computación. Mi nombre es Marco Benalcázar. Ok, una vez que hemos visto la relación que hay entre las gramáticas libres de contexto, los lenguajes libres de contexto y los autómatas de pila o pushdown autómata, vamos en esta clase a ver brevemente su implementación práctica en JFlap. Entonces vamos a hablar de lenguajes, de gramáticas libres de contexto y también, por supuesto, de autómatas de pila, que son los autómatas pues, que aceptan los lenguajes libres de contexto generados mediante gramáticas libres de contexto. Aquí les he puesto un compendio de las 4 cosas que nosotros vamos a hacer en JFlap. Vamos a crear un PDA en JFlap. Vamos a probar cadenas usando un PDA, es decir, para saber si una cadena es aceptada o no por un PDA. Vamos a obtener una gramática a partir de un autómata de pila. Y finalmente vamos a crear y analizar gramáticas en JFlap. Ok, entonces, para crear un autómata de pila en JFlap, tenemos que abrir JFlap, seleccionar la opción autómata de pila o pushdown automaton. En el menú que se despliega, luego seleccionamos Multiple Character Input. Ahí podemos seleccionar dos opciones, Single Character Input o Multiple Character Input. Esta será la opción que vamos a seleccionar. Luego, pues crearemos un autómata de pila en el editor o en el canvas que se nos va a desplegar. Esto es, añadiremos estados, añadiremos las transiciones y las etiquetas pues correspondientes a cada una de las transiciones. Por supuesto, tendremos que definir un estado de inicio y uno o más estados de aceptación. ¿Ok? Una cosa importante a tener en cuenta, recuerden que nosotros habíamos hablado de un símbolo que denota el fondo de una pila, que era Z0, que usábamos en nuestras clases. Aquí en JFlap, ese símbolo se denota mediante la letra Z. Y JFlap automáticamente coloca este símbolo en la pila en el estado inicial. Por lo tanto, por lo menos para esta primera parte de lo que vamos a hacer, no es necesario que nosotros coloquemos este Z en el estado, en la pila, en el estado final. Ok, vamos a hacer entonces brevemente una práctica. Lo que vamos a hacer es a implementar este autómata que ustedes ven aquí, ok, y vamos a ver dos implementaciones. Vamos a hacer la primera implementación de este autómata de pila que ustedes ven aquí, que es básicamente lo mismo que tenemos en esta parte y la ejecutaremos, ¿ok? Entonces, por favor, vamos a abrir JFlap y vamos a trabajar con este tema. Ok, entonces cuando ustedes abren JFlap, este es el menú que se nos despliega. De este menú, en esta clase vamos a trabajar con autómatas de pila y luego trabajaremos con gramáticas. Vamos a empezar con los autómatas de pila. Seleccionamos esta opción. Ok, y cuando nosotros seleccionamos el autómata de pila, ahí se nos despliega un menú. Este menú nos dice qué tipo de entrada queremos para nuestro autómata de pila, si múltiples caracteres o un solo carácter. Vamos a seleccionar Multiple Character Input, ¿ok? Y cuando seleccionamos eso, pues aquí se nos va a abrir el canvas con el cual nosotros podemos crear los estados, ¿no? Que necesitamos. Ok. Muy bien, una vez que están ustedes aquí, pues vamos a crear este autómata que ustedes ven en la parte inferior. Entonces, para esto necesitamos 4 estados, el estado Q0, el Q1, el Q2 y el Q3. Ok, y vamos programando pues con esta opción las transiciones, ¿no? Ok, entonces arrastramos y aquí se conecta. Entonces aquí ustedes van a ver 3 partes en este menú, ¿ok? En el primer menú nos dice qué símbolo queremos leer en la cadena. Entonces no queremos leer ningún símbolo, le dejamos vacío. En la segunda opción dice qué símbolo queremos hacer pop. No queremos hacer un pop de nada. Y aquí vamos a, o nos dice qué símbolo queremos hacer push. Queremos hacer un push de Z. ¿Ok? Entonces con esto se crea esta transición que ustedes ven en esta parte. ¿Ok? Vamos a dibujar la segunda transición en Q1. ¿Ok? En este caso queremos leer un 0.
queremos hacer un pop de nada y queremos hacer un push de 0 y con eso se crea esa transición que ustedes ven ahí. De la misma manera, para Q1 y Q2 queremos leer un 1 en la cadena de entrada, queremos hacer un pop de 0 y no queremos agregar nada a la pila. Esa sería la etiqueta de la transición. Ok, y finalmente vamos de Q2 a Q3, donde, bueno, nos está faltando todavía una transición. No queremos leer nada en la cadena, queremos hacer un pop de lambda y no queremos agregar nada a la pila, es decir, no queremos hacer un push de nada. Esa sería la etiqueta de la transición. Y finalmente vamos a hacer un lazo en Q2 con un 1 que queremos leer en la cadena. El valor del medio es qué valor queremos hacer push. Queremos hacer un push de un pop de 0, disculpen. Y el valor que está a la derecha, el tercer valor, es qué valor queremos hacer o agregar a la pila o qué valor queremos hacer push. Este sería el resultado, ¿ok? Del diseño. En este caso, con esto ya casi tenemos el autómata de pila que queremos diseñar. Lo único que nos queda pendiente es señalar cuál es el estado de partida y cuál es el estado de llegada de este autómata de pila. Así que para eso, con esta flecha, damos clic derecho sobre el estado y decimos este es el estado inicial. Y lo mismo acá, damos clic derecho y decimos este es el estado final. ¿Ok? Entonces, en ese caso ya tenemos el autómata creado, el autómata de pila creado. Y este autómata de pila pues corresponde a este autómata que ustedes ven aquí en pantalla, ¿no? Déjenme ponerlo aquí, ¿ok? Evidentemente los estados están aquí nombrados desde el 1 en adelante. Nosotros podríamos cambiar el nombre, pero no nos vamos a complicar mucho la vida. Aquí tenemos que se lee la cadena vacía, eso es lo que estamos diciendo aquí. Acá decimos que se hace un pop, es decir, no se quita nada de la pila. Aquí ponemos lambda, o esto significa lambda en el lenguaje de JPLAB. Aquí estamos añadiendo Z0 para indicar el fondo de la pila. Aquí estamos leyendo 0, estamos haciendo pop de nada y estamos haciendo un push de 0, eso es lo que tenemos acá. Acá estamos leyendo un 1 en la cadena que procesa el PDA. Estamos haciendo un pop de 0 y haciendo un push de nada, eso es lo que tenemos aquí. En este lazo estamos leyendo un 1 en la cadena, estamos haciendo un pop de 0 y estamos haciendo un push de la cadena vacía, es decir, de nada. Y acá finalmente estamos leyendo nada en la cadena de entrada al PDA, estamos quitando o haciendo un pop del símbolo que denota el fondo de la pila y no estamos agregando nada. ¿Ok? Entonces con eso tendríamos diseñado nuestro autómata de pila. ¿Ok? Muy bien. Ahora lo que vamos a hacer es simular el procesamiento de este autómata para una cadena de entrada. Es decir, vamos a procesar usando este autómata, para ser más claros, una cadena y para eso vamos a aplicar el siguiente procedimiento. Ok, en este caso entonces para probar si un PDA acepta o no una cadena, vamos a crear o cargar un PDA previamente creado. En este caso ya tenemos diseñado nuestro PDA. Nos vamos a la selección, nos vamos al menú Input. Ahí seleccionamos Step by Step o Fast Run. Cualquiera de las dos opciones hacen lo mismo. Step by Step obviamente nos permite ir viendo qué estados van o son recorridos por nuestra cadena en el PDA y de esa manera tener una idea mucho más clara de qué es lo que va haciendo el PDA. También se puede ver el contenido de la pila. Ingresamos la cadena a analizar y luego finalmente debemos seleccionar el modo en el que el PDA verificará si acepta o no la cadena de entrada. Tenemos dos opciones. La primera opción es una cadena será aceptada si se alcanza el estado final. Si queremos usar esta opción, bueno, pues debemos seleccionar Final State como criterio de terminación. La segunda opción es si la pila termina vacía. En este caso tendremos que seleccionar la opción Empty Stack. ¿Ok? Obviamente, el que seleccionar el Final State o Empty Stack como modos de terminación de el recorrido o el análisis de una cadena por parte de un PDA dependerá mucho de cómo hayamos diseñado el PDA.
Bien, entonces aquí tenemos nuestro PDA. Entonces nos vamos a Input, vamos a seleccionar State by State o estado por estado. Aquí vamos a poner la cadena que queremos procesar. Vamos a poner 0, 0, 1, 1, 1. ¿Ok? Vamos a poner OK y aquí nos dice cómo queremos que el PDA acepte la cadena en el caso de que ese sea el caso. Si por estado final o por stack vacío. En este caso, el PDA está diseñado para que cualquiera de los dos sean criterios que coinciden, ¿no? Entonces vamos a poner final state. OK. Vamos a poner OK y listo. Automáticamente esto es lo que se nos despliega. OK, entonces estamos en el inicio, en el estado inicial Q0, tenemos que procesar una cadena de 3 ceros y 3 unos y la pila tiene Z en el fondo. Entonces, esto es lo que yo les decía cuando mencionaba que JFlap ya nos pone un valor en la pila, ¿no? O ya nos marca el inicio de la pila. Fíjense que sin haber hecho nada, solamente con haber pasado la cadena al PDA, ya tenemos un Z. Entonces, no es necesario agregar un Z a la pila, porque ya el programa, en este caso JFlap, lo hace. Bien, vamos a poner step. OK, entonces en este caso no recibimos nada, no se procesa ningún elemento de la cadena de entrada, no quitamos nada de la pila, OK, y agregamos un Z. Es decir, esta parte no era necesaria. Sin embargo, para coincidir con el diseño que nosotros teníamos del PDA que implementamos, lo agregamos, pero eso hace que tengamos doble Z acá. ¿Ok? No va a haber problema, ya vamos a ver por qué. Bueno, ahora sí, estamos en Q1 y ahora sí se tiene que leer un símbolo de entrada, que puede ser 0 o 1, en este caso se lee un 0. Entonces, cuando se lee un 0, se quita nada de la pila y se agrega un 0 a la pila. Ustedes pueden ver que se ha agregado un 0. Entonces en la pila tengo 0, Z, Z y ya tengo el primer 0 leído. Otra vez, sigo estando en Q1. De nuevo, no quito nada de la pila, vuelvo a agregar un 0, dos ceros en la pila, dos símbolos de inicio en el fondo de la pila, segundo 0 procesado. Voy al tercer elemento, el tercer 0 en este caso, eso hace que me siga quedando en Q1. No agregué nada, no quité nada de la pila, perdón, y sí agregué 0, entonces aquí tengo 3 ceros y 2 zetas. Ahora voy a leer el siguiente símbolo que es un 1. Con el 1 paso de Q1 a Q2. En este caso hice un pop de 0, por eso antes tenía 3, ahora solo me quedan 2, y el 1 consumido. Vuelvo a leer el siguiente símbolo, que también es un 1, sigo estando en Q2, como se puede ver. En este caso se ha retirado de nuevo un 0 de la pila y no se ha agregado nada. Y finalmente leo el tercer 1, ok, con eso sigo quedándome en Q2, hago un pop del único 0 que había y ahora me queda ZZ, ok. Le doy siguiente, ok, y en este caso fíjense ustedes que llegué al estado final. Como el criterio de parada fue llegar al estado final y ya se ha procesado todos los elementos de la cadena, pues el hecho de que aquí está en verde esta parte, este recuadro de JFlap, me muestra de que la cadena ha sido procesada o ha sido aceptada, más bien dicho. ¿Okay? Y eso es todo. Muy bien, pongamos una cadena que no es aceptada por este PDA. Ok, vamos a poner 3 ceros y 2 unos, que es una cadena que no acepta. Vamos a poner como criterio de aceptación que llegue al estado final y vamos a ir viendo, ¿no? Entonces, la pila ya tiene un elemento que es el de inicio de la pila. Vuelvo a agregar el de inicio el elemento de inicio de la pila. Proceso el primer elemento de la cadena que es el 0, sigo quedándome en Q1 y he agregado un 0 a la pila. Proceso el siguiente elemento, el siguiente 0, de nuevo. Agrego un 0 a la pila, no quito nada de la pila. El tercer 0 hace el mismo efecto, agrego un 0 a la pila, me sigue dejando en Q1 y no retiro nada de la pila. Vamos a procesar el siguiente elemento que es, en este caso 1. Con 1 paso de Q1 a Q2 y en el paso quité un 0 de la pila, el 0 que está en el top de la pila, no agregué nada, ¿no? Y con eso estoy en Q2.
recibo el siguiente 1, eso me sigue dejando en Q2. En este caso quité el segundo 0 el segundo 0 de 3 que tengo en la pila. No he agregado nada y estoy en Q2, ¿ok? Y claro, en este caso pues ya no tengo nada más que retirar, ¿ok? Bueno, nada más que leer, quiero decir, en la cadena, es decir, el siguiente símbolo es lambda, ¿ok? Pero aquí me dice retire Z de la pila, de la pila, sí. Y en el top de la pila, que es en el lado izquierdo, tengo un 0. Entonces, evidentemente, esto no puede ocurrir y eso hace de que esta cadena sea rechazada. Y así es como funciona este tema. ¿De acuerdo? Ok. Muy bien. Entonces, está procesado esta cadena. También se puede usar la opción Fast Run, donde en este caso, pues, le doy clic, de nuevo tengo que aceptar y automáticamente esto no me muestra qué es lo que va pasando en la pila, sino que simplemente hace el procesamiento y como ya se dijo, pues la entrada en este caso se rechaza. Podemos poner la cadena que pusimos hace un momento, 0, 0, 3 ceros, 3 unos, en este caso final state, y aquí me muestra el recorrido, qué es lo que fue pasando, me muestra la pila, me muestra en qué estado estoy y qué tengo que procesar. Bueno, fíjense que llego a Q3, que es un estado de aceptación, y eso es todo. ¿Ok? Listo, entonces con eso hemos probado este PDA. Ok, lo que vamos a hacer ahora es a implementar esta segunda versión de este PDA, que acepta las mismas cadenas o el mismo lenguaje que este PDA, pero ya nos dimos cuenta de que esta transición de aquí no es necesaria, puesto que ya cuando ejecutamos el procesamiento de una cadena usando un PDA, automáticamente en el estado inicial se agrega el símbolo de inicio de la pila. Por lo tanto, no es necesario que nosotros pongamos este Z, porque ya esto está cargado automáticamente cuando se empieza la ejecución. Entonces, si eliminamos eso, pues lo que nos queda del PDA sería esto que nosotros vemos aquí, que como ustedes ven es exactamente la misma parte del PDA que tenemos en esta parte. Es decir, lo único que vamos a hacer es a eliminar esta porción del PDA. ¿Ok? Vamos a hacer eso y vamos a ejecutar. Muy bien, entonces en este caso voy a cerrar las simulaciones que tenía y voy a editar nuestro PDA. ¿Okay? Para eso, lo que vamos a hacer es a quitar este estado de aquí. Entonces, este estado no lo necesitamos y ahora este estado Q1 vendría a ser el estado inicial. Y con eso, pues, tendríamos esta arquitectura de PDA que nosotros tenemos en esta parte, que es exactamente el mismo que teníamos hace un momento, nada más que en este caso lo único que hemos hecho es simplemente pues quitar un estado, ¿no? Hacerlo más simple, teniendo en cuenta de que, como había dicho, automáticamente JFlap nos agrega el Z en la pila, que es el símbolo de inicio de la pila. Muy bien. Entonces, este es nuestro nuevo autómata. Y en este caso, pues de nuevo, vamos a simular la cadena. Vamos a poner ahora 2 ceros, 2 unos nada más, que es una cadena también que debería ser procesada por este PDA. Ok, y aquí, bueno, de nuevo vamos a quedarnos con Final State. Repito, aquí sí es importante que seleccionemos Final State o Empty Stack. Antes, si ustedes se fijaban, probablemente si poníamos Empty Stack, no nos hubiera aceptado porque había un elemento en la pila. Bueno, habría que ver en este caso si al Z le toma también como un elemento de la pila. Bueno, esa parte nos faltó probar, pero bueno, ustedes pueden probar en este caso. En ese caso, con Empty Stack. Ahora sí podemos seleccionar Empty Stack. Ok, como ustedes pueden ver, apenas ejecuto sin procesar ningún elemento de la cadena de entrada, ya tengo Z en la pila, que es lo que les había dicho, por eso no es necesario agregar Z. Se procesa el primer elemento, que es el 0. El 0 es no quite nada de la pila, pero agregue un 0 en la pila. Se procesa el siguiente elemento, que es de nuevo un 0. No quite nada de la pila, agregue un 0 o un push de 0 a la pila, por eso me queda 0
0, 0, Z. Proceso el siguiente elemento que es un 1, con eso paso de Q1 a Q2. Eso hace que se quite o se retire un 0 de la pila, el 0 que está en el top, y no se agregue nada a la pila. Proceso el siguiente 1, eso hace que se retire el segundo 0 que había en la pila y no se agregue nada. Y lo que me queda aquí es cadena vacía, ¿no? Entonces con cadena vacía retiro Z de la pila y efectivamente aquí la pila me queda vacía, pero también llegué a Q3. Entonces aquí, en el caso de este PDA, si yo hubiese puesto terminar por empty stack o terminar por estado de aceptación, los dos eran exactamente el mismo porque cuando llego al estado de aceptación, el stack también está vacío. ¿Ok? Entonces, en este caso, este sería el recorrido, ¿no? Del mismo modo, puedo probar otra cadena, un 0, 2 unos. Ok, vamos a poner ahora final state. Ok, empiezo con la pila, con el símbolo de inicio de la pila nada más. Recibo un 0, estoy en Q1, no quito nada de la pila, pero agrego un 0. Ahora proceso un 1, por eso paso de Q1 a Q2. Cuando hice eso, retiro un 0 de la pila y no agrego nada. Ahora observo un siguiente 1. Cuando observo el siguiente 1, ok, paso a Q3. Y ese es el resultado. Ok, veamos. Listo. Esta cadena se rechaza. Ok, listo. La parte interesante en este caso es por qué aquí no me quedé en Q2, porque me falta leer un 1, ¿no? El tema es que ya no tengo nada aquí. Ok, entonces por eso asume que hay un lambda aquí antes del 1. Y cuando hay un lambda, lo que tengo que hacer es quitar Z y pasar al siguiente estado. Por eso paso a Q3, pero de ahí ya no tengo nada, ya la pila no tiene nada, ¿ok? Y evidentemente como la pila está vacía, ¿ok? Pero todavía me falta un símbolo por procesar, esta cadena se rechaza y por eso es que me marca en rojo. ¿Queda claro? Sí, muy bien. Entonces, cuando uno programa un PDA, tiene que tener en cuenta en la plataforma que está usando cómo se hace la simulación. En este caso, repito, la parte clave de lo que hemos dicho es que apenas yo le doy a ejecutar el procesamiento por un PDA de una cadena, el estado inicial me pone el símbolo de inicio de la pila y con eso no es necesario esa parte en los PDAs. Ok, en esta parte lo que vamos a hacer es, vamos a crear el mismo PDA en JFlap, pero ahora si ustedes ven, el PDA luce diferente de los dos anteriores, luce un poco más complejo, y lo que queremos hacer ahora es obtener una gramática libre de contexto o obtener la gramática libre de contexto a partir de un PDA, ¿ok? Que es otra opción que podemos hacer. Entonces, para hacer esta tarea, pues tenemos que crear un PDA, ¿ok? La característica es que el PDA, que debe ser la entrada para obtener una gramática libre de contexto, tiene que tener en cada arista, se debe hacer un pop de exactamente un símbolo y un push de 0 o 2 símbolos. Entonces, cuando nosotros queremos pasar de un PDA a una gramática libre de contexto en JFlap, cada arista debe hacer un pop necesariamente de exactamente un símbolo. El push lo podemos hacer o no. Podemos hacer push de 0 símbolos, que significa no hacer push. O si hacemos un push, tenemos que agregar 2 símbolos a la pila. Una cosa importante a tener en cuenta es lambda no cuenta como un símbolo, ¿ok? Entonces no es que puedo poner lambda y otro símbolo y digo ya tengo 2 símbolos. No, no funciona así, ¿no? Una vez que tengo mi PDA con esta característica que ustedes ven, lo que tengo que hacer es irme al menú Convert. En este menú
en las opciones que se me despliegan, voy a Convert to Grammar. Luego en el menú que aparece, tengo que poner Show All y finalmente Export. Bueno, vamos a hacer estos pasos para que tengan en cuenta. Este es un PDA que cumple con las características que hemos dicho. Necesariamente, fíjense que el símbolo del medio, en el medio, hay necesariamente un símbolo. La parte del medio es lo que tengo que hacer pop. Aquí hago un pop de un símbolo, pop de Z, pop de Z, pop de 0, pop de Z, pop de 0, pop de 0, pop de Z. Necesariamente tengo que hacer un pop de un símbolo. Por eso es que, fíjense que aquí no hacía un pop de nada. Si yo ponía este PDA para obtener a partir de este PDA una gramática, no me va a dejar. Me va a decir que necesito cumplir con la restricción de que por cada transición o por cada arista debe haber un pop de exactamente un símbolo. Adicionalmente, me dice que por cada arista puedo hacer un push de ningún símbolo, o si hago push tengo que hacer de dos símbolos. Aquí estoy haciendo un push de ZZ, aquí no estoy haciendo push de nada, aquí estoy haciendo push de 00, aquí estoy haciendo push de 0Z, aquí estoy haciendo push de nada, push de nada, push de nada. ¿Ok? Entonces, ¿dónde está el reto en esta tercera parte que vamos nosotros a implementar? El reto está en que yo tengo que convertir un PDA cualquiera, sea este o cualquiera de estos dos, en un PDA equivalente que tenga estas características de necesariamente en toda transición hacer un pop de un símbolo y un push de ningún símbolo o un push de dos símbolos. Entonces, para no demorarnos tanto, este sería el PDA que implementa este PDA de aquí, que es exactamente equivalente a este de acá y a este de acá, pero satisfaciendo los requerimientos o las restricciones que hemos dicho. ¿Ok? Entonces vamos a implementar este PDA que ustedes ven aquí para poder trabajar. Muy bien, entonces estoy con el canvas en blanco. Tengo que crearme 5 estados, Q0, Q1, Q2, Q3 y Q4. Y vamos creando las transiciones que se indican en la parte inferior de la pantalla. ¿Ok? Entonces aquí tengo que leer nada, tengo que hacer un push, un pop de Z, perdonen. Esto implica que le estoy dejando sin símbolos a la pila. Entonces acá tengo que agregar un push de Z para que siga quedándose el símbolo. Pero el problema es que no puedo hacer un push de Z. Hago un push o de ningún símbolo o de dos símbolos. Entonces por eso es que agrego dos Zs. ¿Ok? Vamos a darle un poco más de espacio a esto. Ok. Ahora vamos a crear esta nueva transición desde Q1 hasta Q2. En este caso no leo nada en la cadena. Voy a hacer un pop de Z. Con esto de los dos Zs que tenía, voy a dejar solo uno en el fondo, justamente marcando el fondo de la pila. Y no voy a hacer un push de nada. Ok, perdón, esto era con Q2, disculpen. Déjenme poner acá Q2. Okay. Muy bien. Entonces tengo esta transición. Okay, entonces ahora estoy en Q2, ¿no? En Q2 aquí voy a leer ceros. Ok, entonces aquí necesito dos transiciones. La una, cuando leo 0, voy a retirar un Z, voy a hacer un pop, necesariamente tengo que quitar un símbolo, entonces voy a quitar el fondo de la pila y como voy a quitar el fondo de la pila, bueno, con este push voy a poner el símbolo que quiero agregar, ¿ok? Es 0 y Z para que se quede como fondo de la pila. Uy, perdón. Aquí dije 0. Ok, ahí está. Esto es para la primera vez que lea 0. Pero como puedo leer más ceros, tengo que poner otra transición. Y con las otras transiciones de si leo un 0, retire
un 0 de la pila, pero agregue 2 ceros. Entonces, como retiro 1, pero agrego 2, esto me produce el efecto de, en los casos anteriores, agregar solamente un 0. Ok, listo, me queda esto. Ahora, ¿qué pasa si leo un 1? Voy de Q2 a Q3, leyendo un 1. Retiro un 0 de la pila, no agrego nada a la pila. Ahí estamos bien. Ahora vamos a Q4. Ok, voy de Q3 a Q4 con, no voy a leer nada, voy a retirar Z de la pila y no voy a agregar nada. Y en Q3 es qué pasa cuando leo los demás unos, ¿no? Cuando leo los demás unos, tengo que necesariamente hacer un pop de un elemento, retiro un 0 y no agrego nada. Ok, y aquí se me creó esta transición de gana. Ok, listo. Con esto quedaría definido nuestro PDA. Evidentemente, lo único que me está faltando es declarar los estados inicial y de aceptación. Así que este es el estado inicial, este es el estado final o de aceptación, y eso sería todo. ¿Ok? Simplemente para ver que esto cumple con las condiciones que hemos dicho, vamos a probar con los mismos casos que antes hacíamos. Vamos a poner 3 ceros y 3 unos y vamos a decir que quiero que llegue al estado final. Voy a hacer el step by step, ¿no? ¿Ok? Se acepta la cadena 0, 0, 0, 3 ceros, 3 unos. Vamos a una cadena que no cumple. 3 ceros, 2 unos. ¿Ok? Y veamos qué pasa. La cadena se rechaza. ¿Ok? Entonces, listo. Tendríamos que hacer un procedimiento formal para demostrar que este PDA es equivalente a los dos anteriores. Lo es, así que lo es, créanme, quiero decir. Si no podemos analizar los recorridos en la pila, qué es lo que va pasando para demostrar de que efectivamente este PDA es igual o equivalente a los dos anteriores. Y lo que queríamos es convertir este PDA en una gramática. Entonces nos vamos a Convert to Grammar. Ok. Bien. Ahí nos da esa opción. Ok. Entonces, aquí nos pone el PDA, acá nos pone las producciones que deberían salir. Vamos a poner Show All. Aquí están todas las producciones que se generan sin ninguna simplificación a partir de este PDA. Obviamente, esto es un montón de producciones. Lo que queremos es simplificar. Entonces vamos a poner a Export. Le ponemos OK. Y este es el resultado que nos va a dar. ¿Ok? Ese es el símbolo de start o el símbolo inicial, es decir, esta es la producción con la que debemos empezar. SRC, C, O, G, A, G, O, G, B, B1, G1, A, lambda, R, lambda. ¿Ok? Y esto, aquí ya nos puso solamente un símbolo, ¿no? Un símbolo no terminal. En realidad, si nosotros usáramos el procedimiento que vimos en clase, este sería el resultado, ¿no? Donde tenemos como símbolos no terminales los estados del autómata. Bueno, JFlap ya nos hace el trabajo de transformar esto en algo más amigable, que es esto que ustedes ven aquí. ¿De acuerdo? Entonces, con eso obtengo de un PDA una gramática que es esta de aquí. Bien. No sé si tienen de todo esto que hemos visto alguna pregunta. Ustedes pudieron haber intentado con cualquiera de los dos PDAs anteriores a este que pusimos hacer el proceso de conversión y les debe dar un mensaje de error y les debe justamente pedir que lo que ustedes tienen que hacer es esto, cumplir con esta restricción, ingresar un PDA donde por cada arista se haga
el pop de un símbolo, es decir, siempre debe haber un pop en un PDA que quiero transformarlo a una gramática, y por cada arista puedo no hacer un push, o si hago un push tengo que hacer un push de 2 elementos. ¿Queda claro? Muy bien. Finalmente, vamos a ver la última parte que teníamos de tema práctico para esta clase, que es la siguiente. Muy bien, la última parte práctica que vamos a hacer aquí es justamente esta que tenemos en esta parte, que nos dice crear y analizar una gramática en JFlap. Vamos a ingresar una gramática, que es cargar una lista de producciones, en definitiva. Para esto, en el menú principal vamos a seleccionar Grammar. Vamos a escribir las producciones de la gramática. Y para saber de qué tipo es la gramática ingresada, iremos a Test y luego Test for Grammar Type. Y para convertir la gramática a un autómata, vamos a usar la opción que corresponda en el menú Convert. Ok, veamos. Ok, tenemos JFlap, nos vamos a Grammar. Ok, y aquí es donde tenemos este menú donde tenemos que ir ingresando las producciones. Yo en esta parte derecha de la presentación puse la gramática que nos dio el proceso de conversión de este PDA justamente en una gramática, que es esta, y vamos a cargar esas producciones para ver qué resultado nos da del análisis. Entonces, voy a poner esas producciones. Aquí es importante tener diferenciación con minúsculas y mayúsculas. Las mayúsculas denotan símbolos no terminales, las minúsculas denotan símbolos terminales, ¿no? Entonces, C es una producción que empieza con, o que se reemplaza con 0, G y A. Acá tengo G, que va con 0, G y B. Luego tengo B, 1, R, también, bueno, R en este caso es con lambda, así que no agrego nada y eso automáticamente me pone lambda. A, que también es con lambda. Y G, que se reemplaza con 1. Listo. Entonces, estas son las producciones de la gramática en cuestión. Automáticamente de esto, JFlap va a extraer los símbolos no terminales, los símbolos terminales. La primera, el símbolo que pongo en la primera producción en el lado izquierdo es el símbolo de inicio de la gramática. ¿Ok? Así que no hay ningún problema. Y yo, por supuesto, pues aquí he puesto la lista o el conjunto de producciones, que son los elementos que yo necesito declarar en una gramática, ¿no? Entonces, por eso es que en muchas ocasiones decíamos una gramática es un conjunto de producciones, porque ahí está contenida toda la información, ¿no? Muy bien. Entonces, lo que queremos es ver qué tipo de gramática es esta. Entonces, para ver qué tipo de gramática es esta, me voy a Test for Grammar Type. Y esto me dice que esta es una gramática libre de contexto. ¿Ok? Entonces, automáticamente JFlap me analiza qué tipo de gramática es esta. Ok. Sabiendo qué tipo de gramática es, sé a qué autómata lo puedo transformar. Entonces, acá puedo transformar a un PDA LL o LR. ¿Ok? Vamos a convertir a un autómata LL. ¿Ok? A un PDA LL. Muy bien. Esto es la parte inicial. Para ver todo el resultado pongo Show All. Ok. Pongo Export y este es el PDA en cuestión. Mi PDA tiene 3 estados, pero este montón de etiquetas en el estado Q1. Bueno, se dan cuenta de que no obtuve el mismo PDA que me dio anteriormente, ¿no? Obtuve un PDA más corto, ¿ok? Pero con este montón de símbolos que ustedes ven aquí. ¿Ok? Entonces, bueno,
Se requiere hacer un análisis. Haciendo un análisis esto me va a quedar mucho más simple, ¿ok? Eh, o puedo obtener el mismo resultado del que partí. Y claro, si ustedes, por ejemplo, en un examen, ¿no? Me aparecen haciendo algo como esto, se nota que esto hicieron en programa, no hicieron un análisis. Evidentemente, esto no sería un resultado que se admite, ¿no? ¿Ok? Entonces, fíjense que lamentablemente en este caso, el resultado en número de estados es corto, pero entender qué es lo que está pasando aquí es bastante complejo. Pero bueno, al menos me da la opción de hacer esta transformación. ¿De acuerdo? Listo. Y con eso prácticamente estaríamos terminando con esta parte, con esta última parte donde hemos ingresado, déjenme poner esto en modo presentación, donde hemos ingresado una gramática a JFlap. Hemos visto qué tipo de gramática es esta, nos decía que es una gramática libre de contexto, y le hemos pedido que, como esta es una gramática libre de contexto, sabemos que el lenguaje generado por esta gramática es aceptado por un PDA. Bueno, pues le hemos convertido en un PDA, ¿ok? Y este es un resultado que estamos obteniendo, ¿no? Y eso es todo, pues, con respecto a este tema. No sé si tienen de esta parte práctica que hemos hecho alguna consulta. Si algo no queda claro, me dicen por favor. Muy bien, entonces con esto pues ya saben cómo trabajar con gramáticas libres de contexto y con autómatas de pila en JFlap. ¿Ok? Muchas gracias.